Muchos altibajos ha experimentado la democracia en la República Dominicana desde su fundación hace 180 años. Durante ese lapso, en el país que cuenta con el sistema democrático partidista más sólido de América Latina, fueron juramentados por lo menos 50 presidentes constitucionales. Sin embargo, la gran mayoría de esos gobernantes accedieron al poder a través de juntas gubernativas, consejos de Estado y derrocamientos. Del mismo modo, otra parte de esos dignatarios ejercieron la primera magistratura de manera efímera. Muchas de esas gestiones duraron solo pocos días y en ocasiones algunas horas. El primer presidente elegido mediante sufragio universal masculino fue José María Cabral y Luna en 1866. Su periodo se inició el 22 de agosto. A Cabral y Luna lo derrocaron el 31 de enero de 1868 luego del intento de arrendamiento de la península y la bahía de Samaná a los Estados Unidos en diciembre de 1867. Aunque esas primeras elecciones fueron todo un hito en el Caribe, el modelo de sucesión democrático se vio interrumpido por más de 14 años. En ese periodo, Buenaventura Báez accedió al poder 3 veces, ninguna de ellas a través de la voluntad popular. Paralelamente se crearon gobiernos con asiento en Puerto Plata y Santiago. El caos y caciquismo reinó en el país durante ese oscuro periodo de guerras intestinas. Entonces, en 1882, Ulises Heró Lilis se convirtió en el 22º presidente, tras ganar las primeras elecciones presidenciales en casi 15 años, gracias al apoyo de Gregorio Luperón. En 1884 se llamó nuevamente al sufragio. Esta sería la primera vez que se realizan sufragios de manera consecutiva en la República Dominicana. Francisco Gregorio Villini fue el triunfador de esos comicios. En ese mismo año, 1884, se efectuó el primer traspaso de poder de un presidente democrático a otro elegido mediante el voto. Pero, una vez más, fue coartada la decisión popular expresada a través de las urnas, con la renuncia involuntaria de Villini a raíz de una serie de sublevaciones y acciones conspirativas protagonizadas por políticos y líderes sociales opuestos a la aplicación del derecho ciudadano a escoger sus autoridades mediante el voto universal masculino. Mas, esa ruptura a la democracia se restableció rápidamente y en 1886 se convocó a comicios. Una vez más, Ulises Heró ganó esas elecciones. Pero la alegría fue corta, pese a que Heró fue el primer mandatario en acceder a la presidencia en 2 oportunidades mediante el voto colectivo, fue también el responsable de suprimir el derecho al sufragio con la imposición de la primera dictadura moderna de América Latina, la cual tuvo una duración de 12 años. Más tarde, el 26 de julio de 1899, luego de una tiranía carcomida por la corrupción y la represión a la ciudadanía, fue acribillado Heró. Con ello inició un periodo oscuro de nuestra historia democrática electoral, caracterizado por la inestabilidad política, las sublevaciones y sangrientos golpes de Estado. La situación llegó a ser tan complicada que en 1903 un motín de presos políticos consiguió derrocar a Horacio Vázquez, quien forzosamente huyó hacia Cuba, dejando el control de la nación en manos de los reos sublevados. La historia continúa en 1906 con la renuncia del presidente Carlos Morales Languaspo. Este suceso permitió que el vicepresidente de turno, Ramón Cáceres, se convirtiera formalmente en presidente constitucional y restableciera el orden perdido desde hacía años. No obstante, todo cambió el 19 de noviembre de 1911 con el magnicidio de Cáceres. Ese acontecimiento complicó profundamente la gobernabilidad en la República Dominicana. Como consecuencia de ese asesinato, el caudillismo provincial impidió durante 3 años la convocatoria a elecciones. Esa realidad se expresó en una avalancha de gobiernos efímeros, corruptos e ineficaces, la mayoría de ellos a base de la fuerza. Sin embargo, la luz de la democracia representativa alumbró otra vez el escenario político y social del país en octubre de 1914, con la realización de unas votaciones generales. En ese proceso comicial resultó electo Juan Isidro Jiménez, quien al derrotar a Horacio Vázquez se juramentó como el 45º presidente constitucional de la nación. Para noviembre del 16, la ocupación era una realidad en la República Dominicana. 8 años más tarde, con la salida de los estadounidenses, el 15 de marzo de 1924, la Junta Central Electoral arbitró las primeras elecciones presidenciales en su historia. El vencedor de esa justa comicial fue Horacio Vázquez, quien se mantuvo a cargo del Poder Ejecutivo durante 6 años. Continuando en la línea temporal, en 1930 se volvió a convocar a sufragio y se permitió por primera vez la participación de varios partidos políticos. El día pautado para ese escrutinio fue el 16
16 de mayo. Esta sería la primera ocasión en la que se votaría en esa fecha. Ese día estuvo reservado para los sufragios dominicanos durante 86 años, pero en una inexplicable ironía del destino, el 16 de mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo se alzó con la victoria. Empero, las denuncias de irregularidades e intimidaciones de partidarios del futuro dictador durante la campaña y el día de la votación fueron inocultables. Uno de los hechos más relevantes de esos comicios fue la renuncia obligada de los miembros de la Junta Central Electoral una semana antes de las votaciones, quienes fueron sustituidos por allegados a la candidatura del tirano en potencia. Esas serían las últimas elecciones libres en mucho tiempo en la República Dominicana. Tuvo que pasar más de 3 décadas para retornar al modelo democrático partidista. En todo ese tiempo la voluntad popular estuvo secuestrada. Sus captores fueron un nefasto grupo encabezado por Rafael Leónidas Trujillo, sus familiares y un exclusivo séquito de testaferros y represores leales al sátrapa. Sin embargo, durante ese lapso se alcanzó uno de los principales logros de nuestra vida nacional. Se le otorgó la facultad de votar a las mujeres. Esto sucedió en 1942, primero que en Francia y otras naciones primermundistas. Pese a que las mujeres fueron dotadas del derecho a sufragar, esos votos, al igual que el de los hombres, carecían de valor real debido a que la democracia era una simulación. En ese momento solo era reconocido el Partido Dominicano, del cual Trujillo era amo y señor. En ese entonces no había cabida ni tolerancia a opositores ni a otras instituciones políticas en el país. El cambio llegó el 30 de mayo de 1961, fecha del ajusticiamiento del déspota. Luego de una transición de largos meses, el 20 de diciembre de 1962, con el restablecimiento del sistema partidista y la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al país, se celebraron por primera vez unas elecciones generales con el voto universal. Este proceso electoral fue calificado como un modelo para la región y es considerado como uno de los más diáfanos y ejemplares de toda nuestra vida republicana. En este, el profesor Juan Bosch, candidato del PRD, ganó de manera contundente los comicios presidenciales. Luego de ese 20 de diciembre de 1962, la República Dominicana entraría en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento en materia electoral, democrática y ciudadana. Esa es la historia de nuestro pasado democrático remoto, y a pesar de que también en los últimos 60 años el pueblo dominicano sufrió y superó situaciones difíciles, la realidad es que la resiliencia de nuestro sistema democrático continúa dando muestras de fortaleza y estabilidad al punto de convertirse en un referente de democracia participativa en toda América Latina. En un reporte especial para la cobertura de las elecciones presidenciales y congresuales del 2024, les reportó Luis Villaverde. Para RTVD Canal 4, Luis Villaverde.